El éxito no es un misterio reservado para unos pocos privilegiados, ni un regalo caído del cielo destinado únicamente a los afortunados. El éxito, como Napoleón Hill lo demostró en toda su obra, es una ciencia, una fórmula que puede ser aprendida, practicada y dominada por cualquiera que esté dispuesto a comprometerse con ella. Durante más de 20 años, Hill entrevistó a los hombres y mujeres más influyentes, poderosos y prósperos de su época. Desde Henry Ford hasta Thomas Edison, desde Andrew Carnegie hasta los grandes pioneros de la industria y el pensamiento. ¿Qué buscaba en esas entrevistas? Descubrir qué tenían en común, qué principios regían sus vidas, qué secretos compartían que los habían llevado a transformar su destino. Lo que encontró fue una verdad que cambió para siempre la historia del desarrollo personal. El éxito no es producto del azar, sino de la aplicación consciente de principios universales. Hill condensó esos principios en lo que él llamó las llaves del éxito, 17 fundamentos que, combinados y practicados con constancia, garantizan el triunfo personal en cualquier campo de la vida. No importa si tu objetivo es la riqueza material, el liderazgo, la salud, la paz mental o la felicidad. Estos principios son como leyes invisibles que gobiernan la realidad humana. Ignorarlas te condena a la mediocridad, obedecerlas te conduce a la grandeza. Imagina que la vida es una gran cerradura, y que tu potencial, tus sueños y tus aspiraciones están detrás de una puerta enorme. La mayoría de las personas golpean esa puerta con desesperación, esperando que alguien venga a abrirles, pero se frustran cuando no ocurre nada. Napoleón Hill vino a recordarnos que la puerta del éxito no se abre con fuerza, sino con llaves. Y esas llaves son 17, cada una con su función específica, cada una diseñada para abrir una parte del camino. La primera llave es el definitivo propósito principal. Hill descubrió que nadie puede triunfar de verdad sin un objetivo claro que lo guíe. La mayoría fracasa porque nunca define con precisión qué es lo que quiere. Cambian de rumbo constantemente, se distraen con cualquier cosa, viven apagando incendios en lugar de construir un futuro. El propósito principal es la brújula que te permite mantenerte firme incluso cuando la tormenta arrecia. Es la decisión inquebrantable de que tu vida tiene una dirección y de que nada te apartará de ella. El propósito, decía Hill, debe ser tan claro que puedas escribirlo en una sola frase, tan ardiente que despierte en ti emoción cada vez que lo recuerdas, tan poderoso que te inspire a actuar incluso en los días en que todo parece perdido. Sin propósito, la mente vaga. Con propósito, la mente se concentra. Y la concentración es la primera manifestación del poder. La segunda llave del éxito es la maestría en la fe aplicada. Hill no hablaba de una fe abstracta o meramente religiosa, sino de la convicción práctica de que puedes lograr lo que te propones. Fe significa actuar como si tu meta ya estuviera asegurada, caminar con confianza aunque no veas todo el camino, creer que el universo conspira a tu favor cuando tú das los pasos necesarios. Esa fe no se desarrolla de un día para otro, se cultiva con autosugestión, con repetición, con la práctica constante de pensamientos positivos que reemplacen a la duda y al miedo. Hill decía que la fe es el antídoto contra la mayor de las enfermedades humanas, la procrastinación nacida del temor. Cuando tienes fe, no esperas garantías, actúas. No buscas excusas, encuentras caminos. Y esa actitud se convierte en un imán que atrae recursos, aliados y oportunidades. La tercera llave es la iniciativa personal. Nada grande se ha logrado esperando pasivamente a que alguien más resuelva la vida. Los hombres y mujeres que Hill estudió tenían en común una cualidad: se adelantaban. Veían una necesidad y actuaban antes de que se lo pidieran, identificaban una oportunidad y la aprovechaban antes que otros, tenían la audacia de moverse incluso cuando no todo estaba claro. La iniciativa es lo que distingue al líder del seguidor, al creador del conformista. La cuarta llave del éxito es el pensamiento preciso. Vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas reaccionan a rumores, emociones pasajeras o prejuicios. Pero los triunfadores entrenan su mente para pensar con claridad, separar los hechos de las opiniones, distinguir lo importante de lo trivial. Hill afirmaba que la mente que piensa con precisión se convierte en un arma invencible, porque no se deja arrastrar por la confusión del entorno. El pensamiento preciso te permite tomar decisiones acertadas,
y las decisiones acertadas multiplicadas en el tiempo son lo que llamamos destino. La quinta llave es la imaginación controlada. Todo lo que existe en el mundo material primero existió en la mente de alguien que se atrevió a imaginarlo. La imaginación es la fábrica de la mente, el taller donde se crean los planes que luego se convierten en realidades. Pero Hill aclaraba que no basta con soñar sin dirección. La imaginación debe estar controlada, orientada hacia tu propósito principal. Una imaginación sin control se dispersa en fantasías. Una imaginación controlada diseña estrategias. La sexta llave es el entusiasmo. Ningún gran logro ha sido conseguido por alguien indiferente. El entusiasmo es la energía que enciende a las personas, la chispa que transforma una idea en un movimiento. Hill observó que los líderes más influyentes eran también los más entusiastas, porque el entusiasmo es contagioso. Cuando crees en lo que haces con una emoción ardiente, los demás lo sienten y se suman. El entusiasmo multiplica tu energía y te hace persistir donde otros se rinden. La séptima llave es el autocontrol. Hill sabía que el éxito no es cuestión de hacer lo que quieras, sino de dominar tus propios impulsos. El autocontrol es la capacidad de pensar antes de actuar, de mantener la calma en medio de la provocación, de dirigir tu energía hacia lo que importa en lugar de desperdiciarla en lo trivial. Una persona sin autocontrol puede tener talento y oportunidades, pero se saboteará a sí misma una y otra vez. En cambio, quien domina su mente y sus emociones se convierte en dueño de su destino. La octava llave es el hábito de ahorrar. Hill enseñaba que la riqueza no llega a quienes gastan sin medida, sino a quienes desarrollan la disciplina de acumular recursos y usarlos sabiamente. El hábito de ahorrar no es solo cuestión de dinero, es cuestión de mentalidad. Es aprender a postergar gratificaciones, a administrar con inteligencia, a crear un fondo que te permita invertir en oportunidades cuando éstas aparezcan. El ahorro disciplinado se convierte en una semilla que florece en abundancia. La novena llave es la tolerancia. Hill descubrió que el odio, el prejuicio y la intolerancia son venenos mentales que bloquean el éxito. Nadie puede progresar de manera sostenida si vive envenenado por el resentimiento o cerrado a nuevas ideas. La tolerancia te abre puertas, te conecta con personas, te permite aprender de quienes son diferentes. Una mente cerrada es una mente pequeña. Una mente abierta es una mente expansiva, capaz de crecer en todas direcciones. Estas primeras llaves del éxito no son teorías abstractas, son principios prácticos que han demostrado su poder en la vida de miles de personas. Y lo más impactante es que no requieren condiciones externas para ser aplicadas. No importa dónde naciste, cuánto dinero tienes hoy o qué dificultades enfrentas, estas llaves están disponibles para ti en este mismo instante. Solo necesitas la decisión de ponerlas en práctica. El viaje hacia el triunfo personal, como decía Hill, comienza con una elección. La elección de asumir el control de tu mente, de tu actitud y de tu propósito. Una vez que das ese paso, las llaves comienzan a encajar, una tras otra, hasta que la puerta del éxito se abre ante ti. Las primeras 9 llaves del éxito que Napoleón Hill reveló constituyen el fundamento de una vida orientada hacia la grandeza, pero aún quedan otras que completan este mapa extraordinario hacia el triunfo personal. Cada una de ellas es como un eslabón en una cadena. Por sí sola tiene poder, pero es en su conjunto donde se convierten en una fuerza invencible. La 10ª llave del éxito es la regla de oro aplicada. Hill afirmaba que tratar a los demás como quiere ser tratado no era solo un principio moral, sino también una estrategia práctica de éxito. Cada acción que realizas hacia otra persona regresa inevitablemente a ti, multiplicada. Si das confianza, recibes confianza. Si das apoyo, recibes apoyo. Si das valor, recibes valor. El éxito no puede sostenerse en el engaño o la explotación, porque esas actitudes siembran semillas de destrucción que tarde o temprano germinan. Pero quien aplica la regla de oro se convierte en alguien digno de confianza, y la confianza es la moneda más valiosa en los negocios y en la vida. La 11ª llave es el esfuerzo extra. Hill observó que la mayoría de las personas hace solo lo suficiente para cumplir, nunca un poco más. Pero los triunfadores tenían un hábito diferente. Daban más de lo que se esperaba de ellos. Llegaban más lejos, aportaban más valor, invertían más energía.
Ese esfuerzo extra los hacía destacar, creaba oportunidades inesperadas y generaba una reputación de excelencia que los acompañaba siempre. Hill enseñaba que nadie puede mantener una actitud mental positiva sin desarrollar el hábito de dar más de lo que recibe. La 12ª llave del éxito es una de las más importantes, la actitud mental positiva. Para Hill, este principio era la columna vertebral de todos los demás. La actitud con la que enfrentas la vida determina cómo interpretas tus circunstancias, cómo reaccionas a los problemas y cómo atraes las oportunidades. Una actitud mental positiva no significa negar la realidad, significa interpretarla de manera que trabaje a tu favor. Significa ver oportunidades donde otros ven fracasos, lecciones donde otros ven pérdidas, caminos donde otros ven muros. La actitud mental positiva convierte la vida en un campo fértil de posibilidades. La 13ª llave es el trabajo en equipo. Ninguna persona ha alcanzado la cima en soledad. Los grandes logros de la humanidad han sido fruto de la cooperación entre personas que compartían un propósito común. Hill insistía en la importancia de construir alianzas, de rodearte de personas que complementen tus talentos, que te inspiren, que te apoyen. Un equipo sólido multiplica tus fuerzas y acelera tu camino hacia el éxito. La 14ª llave es aprender de la adversidad y la derrota. Hill fue muy claro, no existe el fracaso permanente, solo existe la derrota temporal. Cada caída encierra una semilla de crecimiento, pero esa semilla solo puede germinar si tienes la disposición de aprender de ella. La persona negativa se queja y se rinde. La persona positiva extrae la lección, ajusta su estrategia y vuelve a intentarlo. Esta actitud convierte la adversidad en maestra y la derrota en entrenamiento. La 15ª llave es el desarrollo de la visión creativa. Hill decía que el éxito no depende solo de la lógica y el análisis, sino también de la capacidad de ver más allá de lo evidente. La visión creativa es la facultad de anticipar tendencias, de imaginar soluciones originales, de concebir posibilidades que aún no existen. Esta cualidad distingue a los líderes verdaderos, porque les permite guiar a otros hacia un futuro que todavía no pueden ver. La visión creativa nace de una mente positiva, disciplinada y abierta al infinito potencial de la imaginación. La 16ª llave es la concentración. Hill afirmaba que la dispersión es el enemigo del éxito. Muchas personas fracasan porque intentan avanzar en demasiadas direcciones al mismo tiempo, sin profundizar en ninguna. La concentración es la capacidad de enfocar toda tu energía, tus pensamientos y tus acciones en tu propósito principal hasta que se convierta en realidad. Una mente concentrada es como una lupa que convierte la luz en fuego. Quien concentra su energía en una meta clara inevitablemente termina alcanzándola. Y finalmente, la 17ª llave del éxito es canalizar la energía cósmica del hábito del sexo. Este fue uno de los principios más revolucionarios, y al mismo tiempo, más controvertidos que Hill expuso. Él descubrió que la energía sexual es una de las fuerzas más poderosas del ser humano, y que puede ser transmutada en creatividad, en motivación, en inspiración y en poder personal. No se trata de reprimirla, sino de canalizarla hacia el logro de metas elevadas. Muchos de los grandes genios y líderes que Hill estudió habían aprendido a transformar esa energía en arte, en negocios, en invenciones, en obras maestras. Estos 17 principios constituyen, en conjunto, el mapa completo hacia el éxito personal. No son teorías abstractas, sino leyes prácticas que se manifiestan en la vida de todo aquel que las aplica. Hill nos recuerda que el éxito no depende de circunstancias externas, sino del dominio interno de estos fundamentos universales. Cuando los estudias y sobre todo, cuando los aplicas, te conviertes en arquitecto de tu propio destino. Cada llave abre una puerta, y cuando las usas todas, el camino hacia la salud, la abundancia, la paz y el éxito se vuelve inevitable. La grandeza no es un privilegio, es una consecuencia de vivir conforme a estos principios eternos. Ahora que hemos recorrido las 17 llaves del éxito según Napoleón Hill, es necesario profundizar en cómo estos principios no existen de manera aislada, sino que se conectan entre sí como piezas de un engranaje perfecto. Cuando una de ellas se aplica, inevitablemente impulsa a las demás. Es por eso que Hill afirmaba que el verdadero poder nace de la combinación de los principios,
porque se refuerzan mutuamente y se convierten en una fuerza imparable. Pensemos primero en el propósito definido. Esta llave no puede funcionar de manera plena sin el respaldo de la fe aplicada. Puedes tener una meta escrita y muy clara, pero si no crees en tu capacidad de alcanzarla, tu propósito se convierte en una ilusión vacía. Por eso, la fe es el combustible del propósito, la energía que lo transforma de una simple frase en un mandato interior. Y esa fe no aparece sola, se alimenta con la autosugestión, con la repetición constante de pensamientos constructivos, con la disciplina de mantener una visión positiva incluso cuando los resultados tardan en aparecer. A su vez, la iniciativa personal surge como una consecuencia natural de la fe. Quien cree, actúa. Quien duda, se paraliza. Por eso, cuando la fe está arraigada, la iniciativa se convierte en un hábito. No esperas a que las condiciones sean perfectas, no necesitas garantías absolutas, simplemente avanzas. Esa acción inmediata, nacida de la confianza, es la que abre puertas que parecían cerradas y crea oportunidades que nunca habrías descubierto de otra manera. El pensamiento preciso y la imaginación controlada se complementan en equilibrio perfecto. La imaginación, cuando está sola, puede desviarse hacia fantasías que nunca se convierten en realidad. Pero cuando la sometes a la disciplina del pensamiento preciso, se convierte en una herramienta práctica para resolver problemas, diseñar estrategias y anticipar posibilidades. A la vez, el pensamiento preciso, sin imaginación, se vuelve rígido, incapaz de ver más allá de lo evidente. Juntos, forman la capacidad de concebir ideas audaces, al mismo tiempo, evaluarlas con claridad para transformarlas en planes factibles. El entusiasmo actúa como el fuego que enciende a todos los demás principios. Puedes tener un propósito definido, fe, iniciativa e incluso imaginación, pero si no hay entusiasmo, tus acciones serán frías, mecánicas, sin magnetismo. El entusiasmo es lo que hace que otros crean en ti, lo que atrae aliados, lo que multiplica tu energía. Y aquí es donde aparece la necesidad del autocontrol, porque el entusiasmo, si no está dirigido, puede convertirse en impulsividad. El autocontrol modera la llama, evitando que se consuma demasiado rápido, y la convierte en un fuego constante que ilumina sin destruir. El hábito de ahorrar es más que un principio económico, es la manifestación de la disciplina y la visión de futuro. Quien sabe ahorrar demuestra dominio sobre la gratificación inmediata, demuestra confianza en que habrá un mañana que merece preparación. Ese hábito, aunque parezca sencillo, alimenta la actitud mental positiva, porque te da seguridad, y con seguridad tu mente puede concentrarse en la construcción de grandes proyectos sin miedo a la escasez. La tolerancia y la regla de oro son las bases de las relaciones humanas, sin las cuales ningún otro principio puede sostenerse. Hill comprendía que el éxito nunca es un esfuerzo solitario. Siempre depende de alianzas, de cooperación, de confianza mutua. La intolerancia rompe puentes, mientras que la tolerancia los construye. La regla de oro, al ser aplicada, convierte cada interacción en una siembra de confianza que tarde o temprano se multiplica. El esfuerzo extra es lo que diferencia al soñador del realizador. Cualquiera puede proponerse una meta, pero pocos están dispuestos a dar más de lo necesario. Ese esfuerzo extra se convierte en una señal para el universo, un mensaje que dice, estoy comprometido. Y ese compromiso atrae recursos invisibles, despierta oportunidades ocultas y hace que la vida misma se incline a favor de quien no escatima en dedicación. La actitud mental positiva, como ya vimos, es el hilo que une todo. Sin ella, los demás principios pierden fuerza, porque es la interpretación que haces de la vida lo que determina cómo los aplicas. Una actitud negativa puede convertir un fracaso temporal en un final definitivo, mientras que una actitud positiva lo convierte en un escalón hacia la grandeza. El trabajo en equipo amplifica todos los principios. Tu propósito, por muy claro que sea, se expande cuando lo compartes con personas que vibran en tu misma sintonía. La fe se multiplica cuando se convierte en fe colectiva. La iniciativa crece cuando un grupo de mentes aporta ideas y energías. La imaginación florece cuando se conecta con la imaginación de otros. Hill lo llamó el mastermind, la mente maestra,
esa fusión de inteligencias que crea un poder mayor que la suma de sus partes. La adversidad y la derrota no son obstáculos en este mapa, son estaciones inevitables del camino. Hill enseñaba que nadie alcanza la cima sin haber pasado por valles profundos, y que es precisamente en esos momentos donde los principios son puestos a prueba. Si mantienes la fe, el entusiasmo, la actitud positiva y la concentración en medio de la tormenta, la adversidad se transforma en tu mejor aliada. Cada derrota se convierte en un entrenamiento que te prepara para un triunfo mayor. La visión creativa y la concentración forman el dúo que convierte lo invisible en visible. La visión creativa imagina el futuro, la concentración lo construye. La visión sin concentración se queda en fantasía. La concentración sin visión se convierte en esfuerzo sin dirección. Juntas, crean la fórmula del genio: soñar lo imposible y trabajar en ello hasta hacerlo realidad. Y, finalmente, el dominio de la energía sexual es el principio que demuestra que incluso nuestras fuerzas más instintivas pueden ser canalizadas hacia la grandeza. Hill entendió que esa energía, cuando se eleva y se transfiere hacia el arte, los negocios, el liderazgo o la creatividad, se convierte en una fuente inagotable de poder. Los grandes hombres y mujeres de la historia, según Hill, habían aprendido a transmutar esa fuerza en inspiración y productividad, en lugar de dejarla dispersarse en distracciones pasajeras. Así, vemos que los 17 principios no son piezas separadas, sino engranajes de una maquinaria perfecta. Funcionan como leyes universales, y cuando los aplicas de manera consciente, la vida comienza a alinearse contigo. Lo que antes parecía imposible empieza a volverse inevitable. El éxito deja de ser una meta lejana y se convierte en un proceso natural, una consecuencia de vivir en armonía con estos fundamentos eternos. Hasta ahora hemos desglosado los 17 principios del triunfo personal y hemos visto cómo se interconectan entre sí, formando un engranaje que transforma la mente y la vida de quien decide aplicarlos. Pero la verdadera riqueza de estas enseñanzas no está en conocerlas intelectualmente, sino en vivirlas, en incorporarlas a la rutina diaria hasta que se conviertan en hábitos permanentes. Hill repetía que el conocimiento sin acción es inútil, porque la vida no cambia por lo que sabes, sino por lo que haces con lo que sabes. ¿Cómo se aplican estos principios de manera práctica? Hill aconsejaba comenzar siempre con el propósito definido. No se trata de tener una lista interminable de metas, sino de identificar aquello que verdaderamente arde en tu corazón. Una sola meta central, clara y poderosa, que se convierta en el eje de tu vida. Puede ser construir un negocio, alcanzar independencia financiera, dedicarte a una vocación, desarrollar una habilidad o vivir en plenitud física y espiritual. Lo importante es que esa meta sea tuya, que te inspire, que tenga la fuerza de levantarte cada mañana con determinación. Una vez definido el propósito, Hill enseñaba a reforzarlo con autosugestión y fe aplicada. Cada día, al despertar y antes de dormir, repite en voz alta tu meta como si ya estuviera cumplida. Escríbela, léela, imagínala, siéntela. Este ejercicio constante no es un ritual vacío, es un entrenamiento de tu subconsciente. La mente, al escuchar repetidamente la misma afirmación, comienza a aceptarla como realidad, y una vez que cree en ella, organiza todos tus recursos internos para alcanzarla. Con el propósito y la fe establecidos, la iniciativa personal se convierte en el siguiente paso inevitable. No esperes a que todo esté perfecto para actuar. Hill advertía que quien espera la oportunidad ideal nunca avanza. La clave es moverse con lo que tienes, aprender en el camino, mejorar con cada paso. Cada acción, por pequeña que sea, crea impulso, y el impulso es la fuerza más poderosa contra la inercia. El pensamiento preciso se ejercita en cada decisión. Pregúntate constantemente, ¿esto es un hecho o una suposición? ¿Esta idea se basa en pruebas o en prejuicios? ¿Esta información me ayuda a avanzar o solo me distrae? De esta manera, entrenas tu mente para separar lo valioso de lo inútil, y evitas gastar energía en lo que no te acerca a tu meta. La imaginación controlada se aplica visualizando soluciones y caminos. Si enfrentas un obstáculo, dedica tiempo a imaginar al menos 5 formas distintas de resolverlo. No critiques la dificultad, usa tu creatividad para convertirla en oportunidad.
Hill aseguraba que la imaginación es la oficina del subconsciente, el lugar donde se diseñan los planes que la vida terminará manifestando. El entusiasmo puede cultivarse incluso cuando no surge de manera natural. ¿Cómo? Actuando como si lo tuvieras. Hill enseñaba que la mente responde al cuerpo, y si te mueves, hablas y actúas con energía, pronto sentirás entusiasmo real. Este principio es vital porque transforma tu energía y la de quienes te rodean. Nadie quiere seguir a un líder apagado, pero todos se sienten atraídos por alguien entusiasta. El autocontrol se practica en las pequeñas cosas. No se trata solo de dominar grandes tentaciones, sino de entrenarte en las decisiones diarias, controlar la ira antes de responder, controlar la prisa antes de decidir, controlar el impulso de gastar sin pensar. Cada pequeño acto de autocontrol fortalece tu carácter, y ese carácter sólido se convierte en la base de tu éxito. El hábito de ahorrar se aplica empezando con lo que tienes hoy. No importa si es una cantidad mínima, lo importante es el hábito. Ese acto envía un mensaje a tu subconsciente: sé administrar, sé multiplicar, sé prepararme. Ese hábito crea confianza interna y externa, porque quien sabe manejar sus recursos pequeños demuestra que está listo para manejar recursos grandes. La tolerancia se entrena escuchando. En lugar de juzgar de inmediato, escucha la opinión del otro, incluso si no estás de acuerdo. Al hacerlo, expandes tu mente, aprendes nuevas perspectivas y evitas que el prejuicio te limite. La tolerancia abre puertas en el mundo de los negocios, en la familia, en la amistad y en cualquier relación humana. La regla de oro se aplica con cada acción consciente. Pregúntate antes de actuar: ¿me gustaría que alguien me hiciera esto a mí? Si la respuesta es no, no lo hagas. Si la respuesta es sí, hazlo con entusiasmo. Este principio convierte cada interacción en una semilla de confianza y respeto que inevitablemente regresará multiplicada. El esfuerzo extra es un hábito que puedes cultivar en cada tarea. Si te piden un informe, entrega lo mejor de lo esperado. Si tienes un cliente, dale un valor adicional sin que lo pida. Si trabajas en un proyecto, haz un poco más de lo que te corresponde. Este hábito construye reputación y genera oportunidades que jamás hubieras imaginado. La actitud mental positiva es el filtro con el que interpretas todo lo que ocurre. Si eliges ver la adversidad como una catástrofe, te hundirá. Si eliges verla como una oportunidad de aprendizaje, te fortalecerá. Esta elección se renueva cada día, cada hora, cada minuto. Nadie puede mantenerte positivo excepto tú mismo, y esa es la libertad más grande que tienes: elegir tu actitud. El trabajo en equipo se practica buscando aliados que compartan tu visión. Hill llamaba a esto la mente maestra, la unión de dos o más personas que piensan en armonía en torno a un objetivo común. Este principio multiplica tu poder porque une energías y talentos que, de manera individual, nunca podrían alcanzar lo que sí logran en conjunto. El aprendizaje en la adversidad y la derrota se cultiva deteniéndote a reflexionar después de cada caída. ¿Qué lección hay aquí? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo evitar en el futuro? Hill enseñaba que cada fracaso lleva consigo la semilla de un beneficio, pero esa semilla solo germina si la buscas de manera activa. La visión creativa y la concentración se aplican al trabajar todos los días en tu meta principal. Visualiza el resultado final, siente la emoción de alcanzarlo, y luego concentra tu energía en las tareas específicas que te acercan a esa visión. No intentes hacerlo todo al mismo tiempo. Enfócate en lo esencial y repite ese esfuerzo cada día. Finalmente, la transmutación de la energía sexual se practica redirigiendo esa energía hacia tus proyectos creativos. Cuando sientas un impulso intenso, en lugar de dejarlo disiparse, conviértelo en acción productiva. Escribe, diseña, estudia, emprende. Esa energía, canalizada, es una fuente inagotable de inspiración y poder. Hill nos recordaba que la aplicación constante de estos principios convierte a cualquier persona, sin importar su origen o sus circunstancias actuales, en un imán para las oportunidades. No se trata de suerte, se trata de leyes universales que responden siempre de la misma manera a quienes las ponen en práctica. Napoleón Hill solía decir que la teoría sin ejemplos reales se queda como un conocimiento muerto, porque no logra inspirar a la acción. Y por eso, a lo largo de su vida,
Buscó y documentó innumerables casos de hombres y mujeres que aplicaron estos principios y transformaron por completo sus vidas. Historias que demuestran que estos 17 fundamentos no son una ilusión, sino realidades que se manifiestan en la vida de quienes deciden practicarlos. Uno de los ejemplos más célebres que Hill relató fue el de Henry Ford. Cuando Ford decidió fabricar un automóvil accesible para el público, fue ridiculizado. Sus contemporáneos le decían que era imposible, que los automóviles estaban destinados únicamente a las élites, que la idea de un coche para las masas era absurda. Pero Ford tenía un propósito definido, y esa claridad era tan fuerte que nada ni nadie podía apartarlo de su visión. A ese propósito le sumó la fe aplicada. Mientras todos le decían que no se podía, él actuaba como si ya lo hubiera logrado. Trabajó incansablemente, tomó decisiones arriesgadas, y cuando parecía que sus negocios estaban al borde del colapso, su confianza lo mantuvo firme. Esa fe lo llevó a encontrar soluciones que otros no podían ver. Ford también encarnaba la iniciativa personal. Nunca esperó a que alguien le diera permiso para innovar. Se adelantó, rompió esquemas, tomó caminos que nadie había explorado. Su pensamiento preciso le permitió separar las críticas destructivas de las observaciones útiles, y su imaginación controlada lo impulsó a diseñar métodos de producción como la cadena de montaje, que revolucionaron la industria. Todo esto, sostenido por un entusiasmo contagioso, por un autocontrol férreo y por el hábito de reinvertir y ahorrar, lo convirtieron en uno de los empresarios más influyentes de todos los tiempos. Su éxito fue la prueba viviente de que estos principios, aplicados con disciplina, transforman lo imposible en inevitable. Otro caso emblemático fue el de Thomas Edison. Hill lo admiraba profundamente porque encarnaba el aprendizaje en la adversidad y la derrota. Edison intentó más de 1000 veces perfeccionar la bombilla eléctrica antes de lograrlo. La mayoría de las personas, después de 10, 20 o 50 fracasos, se habrían rendido. Pero Edison interpretaba cada intento fallido como un paso más hacia el éxito. Cuando un periodista le preguntó cómo se sentía después de 1000 fracasos, él respondió con serenidad: no fracasé 1000 veces, descubrí 1000 formas que no funcionan. Esa actitud mental positiva lo llevó a ser uno de los inventores más prolíficos de la historia, con más de 1000 patentes registradas. Andrew Carnegie, quien fue mentor de Napoleón Hill, representaba otro aspecto esencial: el poder del trabajo en equipo y la mente maestra. Carnegie no era el más preparado técnicamente en la industria del acero, pero entendió que podía rodearse de los mejores ingenieros, estrategas y administradores. Su éxito no radicaba únicamente en su talento personal, sino en su capacidad para reunir a un equipo de genios y hacerlos trabajar en armonía hacia un propósito común. Este principio lo convirtió en uno de los hombres más ricos de su tiempo. También hay ejemplos menos conocidos, pero igualmente inspiradores. Hill contaba la historia de un hombre que había perdido su fortuna. En lugar de rendirse, decidió aplicar el principio del esfuerzo extra. Cada día trabajaba un poco más de lo que se esperaba de él, con actitud positiva, sin quejarse y sin esperar recompensas inmediatas. Con el tiempo, esa reputación de excelencia lo llevó a ser promovido, y más adelante a construir un negocio propio. Todo comenzó con el simple hábito de dar más de lo que recibía. Estos ejemplos muestran que el éxito no depende de circunstancias iniciales, sino de la aplicación consciente de principios universales. No importa si naces en la riqueza o en la pobreza, en un país poderoso o en un pueblo olvidado, cuando aplicas estas llaves, el destino comienza a transformarse. Pero Hill no se limitaba a mostrar historias ajenas, también invitaba a cada lector y estudiante a convertirse en ejemplo viviente. Decía que el mayor error era admirar a los grandes triunfadores como si fueran seres distintos. No lo eran. Tenían defectos, dudas, errores. Lo único que los diferenciaba era su decisión de aplicar de manera constante estos principios, mientras la mayoría los ignoraba. Y aquí está la enseñanza más poderosa. Tú también puedes ser uno de esos ejemplos. Tú puedes encarnar la fe de Ford, la persistencia de Edison, la visión de Carnegie. Tú puedes decidir hoy mismo que, aunque tu vida actual no refleje el éxito que deseas, ya tienes dentro de ti las llaves que pueden abrir cualquier puerta. Cada vez que eliges mantener una actitud positiva,
estás aplicando uno de los principios. Cada vez que decides ahorrar en lugar de gastar sin sentido, estás aplicando otro. Cada vez que das más de lo esperado, aplicas uno más. Y cada vez que sumas estas pequeñas decisiones, tu vida comienza a cambiar de rumbo. Hill nos recordaba que el éxito no llega de un solo golpe, sino como resultado de pequeñas acciones consistentes. Así como una semilla no se convierte en árbol en un día, tu éxito tampoco se construye de la noche a la mañana. Pero si siembras cada día con estos principios, la cosecha será abundante y segura. Napoleón Hill nunca se cansó de repetir que las circunstancias adversas no son excusas para fracasar, sino oportunidades disfrazadas. Muchas personas que conoció habían empezado desde la pobreza absoluta, algunas sin educación formal, otras con condiciones de salud frágiles o entornos hostiles. Sin embargo, todos ellos compartían un rasgo en común. En lugar de permitir que sus limitaciones los definieran, eligieron aplicar los principios del éxito como herramientas para transformar su destino. Hill solía contar la historia de un joven que había perdido la vista en la adolescencia. A primera vista, cualquiera habría dicho que esa discapacidad lo condenaba a una vida de dependencia y limitación. Pero aquel muchacho decidió aplicar el principio de la actitud mental positiva y eligió ver en su situación no un final, sino un comienzo. Usó la adversidad como motivación para desarrollar un oído extraordinario y convertirse en músico. No se enfocó en lo que había perdido, sino en lo que aún podía dar al mundo. Con el tiempo, alcanzó reconocimiento, no porque su camino fuera fácil, sino porque se negó a rendirse ante la derrota. Otro ejemplo lo tomó de un comerciante que había quebrado en múltiples ocasiones. La mayoría de las personas, tras una o dos caídas financieras, se habrían dado por vencidas. Pero él aplicó el principio de aprender de la adversidad y la derrota. Cada quiebra no era para él una señal de incapacidad, sino una lección de negocios. Analizaba que había fallado, ajustaba su estrategia y volvía a intentarlo. Con el tiempo, esas experiencias acumuladas se convirtieron en sabiduría práctica que le permitió crear una empresa sólida y próspera. Hill lo citaba como ejemplo de cómo la derrota no es permanente a menos que la aceptes como tal. La esencia de estas historias es que los principios del éxito funcionan como un escudo y como una espada. Como escudo, porque te protegen de la desesperación cuando todo parece estar en tu contra. Como espada, porque te dan la fuerza para avanzar y conquistar nuevos territorios en tu vida. Hill afirmaba que ninguna persona puede ser verdaderamente vencida mientras conserve la voluntad de aplicar estos principios. Uno de los más poderosos, y que suele pasar desapercibido, es el principio del esfuerzo extra. En tiempos de dificultad, cuando la mayoría baja los brazos o hace lo mínimo indispensable para sobrevivir, aquel que da más de lo esperado se distingue como una luz en medio de la oscuridad. Esa diferencia se nota, se reconoce y, tarde o temprano, se recompensa. La vida no ignora al que da más, porque sembrar en exceso significa cosechar en abundancia. También está el principio del ahorro, que se vuelve crucial en momentos de escasez. Hill enseñaba que incluso en las peores crisis es posible guardar una pequeña porción, aunque sea simbólica. Esa disciplina no solo construye un fondo financiero, sino que también envía un mensaje poderoso al subconsciente: soy capaz de administrar, soy digno de prosperidad. Y cuando la mente acepta esa creencia, comienza a atraer oportunidades que se alinean con ella. La regla de oro y la tolerancia son igualmente esenciales cuando el camino se complica. En la adversidad, algunos se vuelven duros, egoístas o intolerantes, creyendo que la lucha por sobrevivir justifica todo. Pero los verdaderos triunfadores hacen lo contrario. Multiplican su generosidad, mantienen el respeto hacia los demás y siembran confianza en lugar de temor. Esas actitudes crean alianzas, y las alianzas son las que sostienen en los momentos críticos. Hill enfatizaba que en los momentos más oscuros es cuando más necesitas rodearte de una mente maestra, de un grupo de personas que compartan tu visión y te apoyen. Nadie puede ver con claridad absoluta cuando estás sumergido en el dolor o la incertidumbre. Pero cuando te conectas con otras mentes positivas, recibes energía, ideas y fe que te fortalecen. Así, la carga se hace más ligera y el camino menos solitario. La fe aplicada, combinada con la concentración,
es la llave que impide dispersarse en tiempos de tormenta. Quien enfrenta la dificultad con fe, mantiene sus ojos en el objetivo en lugar de distraerse con el miedo. Y quien se concentra en una meta, aunque todo alrededor se derrumbe, dirige su energía hacia lo esencial. Esa capacidad de enfoque, decía Hill, es lo que convierte una crisis en el terreno donde nacen los grandes logros. Por último, Hill destacaba un principio que muchos malinterpretan: la transmutación de la energía sexual. En épocas de adversidad, esa energía puede canalizarse hacia escapes destructivos, pero también puede redirigirse hacia la creatividad, la resiliencia y la productividad. Quien aprende a transformar esa fuerza en inspiración y trabajo encuentra dentro de sí una fuente inagotable de poder, incluso cuando las circunstancias externas parecen haber agotado todos los recursos. La enseñanza es clara: la aplicación de estos principios no depende de condiciones externas, sino de una decisión interna. Puedes estar en la cima de la montaña o en el fondo del valle, pero las llaves del éxito siguen estando en tus manos. Si decides usarlas, cada derrota se convierte en entrenamiento, cada obstáculo en escalón, cada adversidad en maestra. Napoleón Hill comprendía que el éxito verdadero no se mide únicamente por lo que logras para ti mismo, sino por el impacto que generas en los demás. Él afirmaba que la grandeza personal se vuelve incompleta si no se traduce en un legado de servicio, inspiración y transformación para quienes te rodean. Los 17 principios, aplicados de manera individual, abren las puertas de la prosperidad, pero cuando se aplican colectivamente, tienen el poder de cambiar sociedades enteras. Piensa en el principio de la regla de oro. Cuando un individuo decide tratar a los demás con respeto, justicia y empatía, su influencia es limitada, aunque poderosa. Pero cuando un grupo entero de personas vive bajo esa misma regla, se crea una cultura de confianza, de cooperación y de crecimiento mutuo. Hill insistía en que una nación que aplicara la regla de oro de manera masiva se convertiría en un imán de prosperidad, porque nadie tendría miedo de ser engañado y todos se esforzarían en dar lo mejor de sí mismos. El trabajo en equipo, o mente maestra, también tiene un poder multiplicador en la sociedad. Un individuo con propósito definido y fe aplicada puede lograr mucho, pero cuando ese mismo propósito se convierte en la visión compartida de varias personas, el resultado trasciende lo imaginable. Así nacen las grandes empresas, los movimientos sociales, las innovaciones que cambian el curso de la historia. Hill veía en la mente maestra la clave para resolver los grandes problemas de la humanidad, porque ninguna mente aislada puede igualar la creatividad y el poder de muchas mentes trabajando en armonía. La tolerancia es otro principio que, aplicado a nivel social, puede prevenir guerras, conflictos y divisiones. Hill advertía que el odio, la discriminación y la intolerancia son fuerzas destructivas que impiden el progreso de los pueblos. Una sociedad intolerante es una sociedad condenada a vivir en luchas internas, incapaz de concentrarse en la construcción del futuro. En cambio, una sociedad tolerante abre espacio a la diversidad de ideas, culturas y talentos, creando una sinfonía de innovación y cooperación que multiplica el éxito de todos. El entusiasmo no es solo una fuerza personal, también es una fuerza social. Un líder que transmite entusiasmo puede encender a todo un grupo, una organización o incluso a una nación entera. La historia está llena de ejemplos de líderes que, con nada más que fe y entusiasmo, movilizaron a millones de personas hacia una causa común. Hill explicaba que este principio, llevado al colectivo, convierte la apatía en acción, la desesperanza en energía, la duda en confianza compartida. La actitud mental positiva, aplicada en comunidad, es igualmente poderosa. Imagina un grupo de personas que decide, colectivamente, enfocarse en soluciones en lugar de problemas, en posibilidades en lugar de limitaciones. Esa mentalidad compartida genera un ambiente donde la creatividad florece, donde cada obstáculo se interpreta como un desafío que puede superarse, donde cada miembro del grupo se siente motivado a dar lo mejor de sí. Esa es la clase de actitud que transforma empresas en potencias, comunidades en centros de prosperidad, familias en fuentes de inspiración. Incluso principios como el hábito de ahorrar tienen un impacto social profundo. Una comunidad que desarrolla disciplina financiera genera estabilidad, confianza y capacidad de invertir en proyectos de largo plazo.
No se trata solo de acumular dinero, sino de cultivar una mentalidad de responsabilidad y previsión que protege a las generaciones futuras. El aprendizaje en la adversidad y la derrota también se eleva a nivel colectivo. Una sociedad puede pasar por guerras, crisis económicas, desastres naturales. Pero si el colectivo adopta una actitud de aprendizaje, esas experiencias dolorosas se convierten en cimientos para un futuro más fuerte. Hill aseguraba que la grandeza de una nación no se mide por su riqueza material, sino por su capacidad de levantarse una y otra vez, aprendiendo de cada caída. Hill veía en los 17 principios un plan maestro no solo para el éxito individual, sino para la evolución de la humanidad. Su visión era que, si cada persona decidía aplicarlos, el mundo entero se transformaría. Las divisiones se reducirían, las oportunidades se multiplicarían, y la cooperación sustituiría a la competencia destructiva. Y aquí es donde surge una reflexión poderosa. Tu éxito no es solo tuyo. Cada vez que aplicas estos principios, estás inspirando a quienes te observan. Cada vez que eliges la actitud positiva en lugar de la queja, das un ejemplo que otros pueden imitar. Cada vez que das un esfuerzo extra, motivas a quienes trabajan contigo. Cada vez que practicas la tolerancia, siembras paz en tu entorno. Así es como el cambio comienza, con una sola persona que decide aplicar conscientemente los principios del éxito. Esa persona inspira a otra, y esa a otra más. Y lo que parecía un cambio pequeño se convierte en un movimiento imparable. Hill soñaba con ese mundo, y su obra fue una invitación constante a que cada individuo asumiera la responsabilidad de ser el inicio de esa transformación. Napoleón Hill comprendía que el verdadero éxito no solo se mide por logros materiales, títulos o riquezas, sino por el tipo de persona en la que te conviertes durante el proceso. Los 17 principios del triunfo personal no están diseñados únicamente para abrirte puertas externas, sino para transformarte internamente en alguien capaz de sostener la prosperidad con dignidad, paz y confianza. Hill insistía en que la riqueza sin carácter es una maldición, porque quien no domina su mente termina siendo esclavo de sus propias pasiones y temores. Por eso, cada principio tiene una función más profunda. No solo te ayuda a avanzar, sino que moldea tu carácter, te entrena en la autoconfianza y te prepara para disfrutar de tus logros con serenidad. El propósito definido, por ejemplo, no es solo un camino hacia metas específicas, es también el ancla que te impide vivir a la deriva. Cuando tienes claro hacia dónde vas, tu vida adquiere un sentido que elimina la ansiedad y la dispersión. Despiertas cada día con la certeza de que lo que haces tiene valor, y esa seguridad interior se convierte en paz mental. La fe aplicada no es únicamente un medio para lograr tus sueños, es también la raíz de tu confianza personal. Creer que puedes, repetirlo hasta sentirlo, actuar como si fuera posible, todo esto fortalece la voz interior que te sostiene cuando el mundo exterior duda de ti. La fe es un músculo del alma, y cada vez que la ejercitas, te vuelves más fuerte. La iniciativa personal desarrolla en ti un carácter proactivo. Te enseña a no esperar a que otros decidan tu destino, sino a tomar las riendas con tus propias manos. Esa actitud te hace dueño de tu vida, y la sensación de libertad que surge de allí no tiene precio. La iniciativa te convierte en un creador, no en un espectador. El pensamiento preciso cultiva la disciplina mental que necesitas para no ser arrastrado por la confusión. Una mente precisa es una mente clara, y la claridad mental es uno de los mayores tesoros que alguien puede poseer. Cuando aprendes a separar hechos de opiniones, a distinguir lo esencial de lo trivial, vives con orden interior. Esa lucidez se traduce en seguridad en tus decisiones y tranquilidad en tu corazón. La imaginación controlada fortalece tu creatividad y te conecta con una dimensión superior de tu ser. Hill decía que la imaginación es el canal por el cual la mente finita se conecta con la infinita. Cuando visualizas con fe, estás usando un poder creador que no solo transforma tu entorno, sino también tu espíritu. Aprendes a ver más allá de lo que otros ven, y esa visión despierta una sensación de propósito más grande que tú mismo. El entusiasmo moldea tu carácter de una manera única. No es solo energía, es un estado de gracia en el que todo lo que hace se llena de vida. Una persona entusiasta inspira confianza, transmite alegría y genera atracción natural.
Cultivar entusiasmo te convierte en un faro de luz para los demás, y esa influencia positiva es parte de la grandeza del éxito. El autocontrol es la llave que te libera de la esclavitud de tus propios impulsos. Aprender a dominar la ira, la codicia, el miedo o el deseo desmedido te transforma en alguien verdaderamente libre. Hill afirmaba que quien no puede gobernarse a sí mismo jamás podrá gobernar nada más. El autocontrol te da dignidad, respeto propio y estabilidad emocional, cualidades sin las cuales la felicidad es imposible. El hábito de ahorrar, más allá de lo financiero, te enseña disciplina, paciencia y visión de futuro. Cada moneda guardada no es solo un recurso, es un recordatorio de que eres capaz de pensar en el mañana, de posponer gratificaciones inmediatas en favor de un bien mayor. Esa mentalidad te da confianza y reduce la ansiedad, porque sabes que tienes un colchón que te sostiene. La tolerancia moldea tu carácter hacia la empatía y la humildad. Aprendes a aceptar que no lo sabes todo, que otros pueden enseñarte, que la diversidad es riqueza. Esa actitud abre tu corazón, te hace más humano y te conecta con personas que enriquecen tu vida. La regla de oro transforma tu carácter en servicio. Te convierte en alguien que construye confianza y respeto donde quiera que va. Practicarla te da la satisfacción de vivir con integridad, y esa paz interior vale más que cualquier fortuna. El esfuerzo extra te entrena en la excelencia. Te acostumbra a dar más, a ser más, a crecer más. Ese hábito forja un carácter de resiliencia y orgullo propio, porque sabes que nunca te conformaste con lo mínimo. La actitud mental positiva moldea tu visión de la vida. Aprendes a ver luz incluso en medio de la oscuridad, a encontrar esperanza en la dificultad, a mantener la calma cuando otros se desesperan. Ese carácter optimista no es ingenuidad, es fortaleza. Te convierte en un líder natural, porque inspiras confianza en los demás incluso en las tormentas. El trabajo en equipo te enseña humildad y cooperación. Te recuerda que nadie logra nada grande en soledad, y que el verdadero poder surge de la unión. Aprender a escuchar, a compartir, a sumar, moldea un carácter generoso que enriquece tanto a ti como a quienes te rodean. El aprendizaje en la adversidad y la derrota te enseña paciencia, humildad y resistencia. Cada caída que enfrentas con actitud positiva fortalece tu carácter y te da confianza para futuros desafíos. Aprendes a no temer al fracaso, sino a verlo como un maestro. Esa lección te da libertad, porque dejas de temer a la vida misma. La visión creativa moldea en ti un espíritu visionario. Te entrena a mirar más allá del presente y a vivir con esperanza en lo que puede llegar a ser. Esa cualidad te convierte en alguien inspirador, alguien que guía y anima a otros a soñar. La concentración forja tu carácter en disciplina y enfoque. Te enseña a cerrar la puerta a distracciones y a mantenerte fiel a lo importante. Ese hábito te da poder, porque logras en poco tiempo lo que otros no logran en años de dispersión. Y la transmutación de la energía sexual te enseña a convertir la pasión en creatividad, el deseo en propósito, la fuerza instintiva en poder consciente. Moldea tu carácter en autodominio y canalización inteligente de tu energía vital, dándote una fuente constante de motivación y productividad. De esta manera, cada principio, más allá de darte resultados externos, trabaja en ti, transformándote en un ser humano íntegro, fuerte, visionario y en paz consigo mismo. Hill sabía que el éxito verdadero comienza dentro, porque ningún logro externo puede sostenerse si no existe primero una victoria interna. Napoleón Hill enseñaba que el éxito más grande no es aquel que disfrutas solo durante tu vida, sino el que deja un legado que inspira y beneficia a otros mucho después de que ya no estés. Los 17 principios del triunfo personal, cuando se practican con constancia, no solo construyen prosperidad y paz en el presente, sino que siembran semillas de transformación que se expanden hacia el futuro. El propósito definido, por ejemplo, no termina contigo. Cuando vives con un propósito claro, tu vida se convierte en una brújula para otros. Tus hijos, tus amigos, tus colegas, observan esa determinación y aprenden a no conformarse con la mediocridad. El simple hecho de mantenerte fiel a una meta inspira a los demás a encontrar la suya. Ese es el inicio de un legado, demostrar con tu vida que es posible vivir con dirección. La fe aplicada también deja huella.
No importa cuántos recursos materiales dejes al mundo, lo más valioso es la fe que siembras en quienes te rodean. Cuando alguien te ve actuar con confianza, incluso en medio de la incertidumbre, aprende a confiar también. Tu fe se convierte en ejemplo, y ese ejemplo se multiplica a través de generaciones. La iniciativa personal transforma comunidades enteras. Una persona con iniciativa abre caminos que otros siguen. Una sola acción audaz puede crear empleos, inspirar proyectos, dar origen a instituciones que perduren décadas. Así es como los pioneros cambian la historia, no solo con lo que logran para sí mismos, sino con lo que despiertan en la sociedad. El pensamiento preciso y la imaginación controlada dejan un legado de innovación y claridad. Cuando enseñas a otros a pensar con precisión, estás sembrando mentes libres de prejuicios y errores. Y cuando usas tu imaginación para crear soluciones, dejas obras, inventos, sistemas o ideas que otros pueden usar mucho después de tu partida. El entusiasmo es una llama que puede pasar de generación en generación. Un líder entusiasta contagia a su familia, a su comunidad, a su nación. Ese espíritu, transmitido, se convierte en una herencia emocional que vale más que cualquier fortuna. El autocontrol es un legado de carácter. Cuando dominas tus emociones y pasiones, enseñas a quienes te rodean el valor de la disciplina y el respeto propio. Dejas una enseñanza silenciosa pero poderosa, que el verdadero poder no consiste en controlar a otros, sino en controlarse a sí mismo. El hábito de ahorrar deja un legado de responsabilidad y previsión. No se trata solo de heredar recursos financieros, sino de transmitir una mentalidad de administración sabia, de previsión para el futuro. Esa mentalidad protege a generaciones completas de la escasez. La tolerancia y la regla de oro son legados de paz. Una vida guiada por estos principios enseña a los demás que el éxito no requiere pisotear a nadie, sino que florece en el respeto mutuo y la cooperación. Una comunidad donde estos principios se transmiten de padres a hijos se convierte en una sociedad justa y próspera. El esfuerzo extra inspira a todos los que presencian tu ejemplo. Cuando los demás ven que no te conformas con lo mínimo, que siempre das más, aprenden a elevar sus propios estándares. Ese legado de excelencia eleva la calidad de todo lo que tocas y de todos los que te observan. La actitud mental positiva es quizás el legado más contagioso de todos. Cuando eliges mantenerte optimista en medio de la tormenta, los demás aprenden que también ellos pueden hacerlo. Tu actitud se convierte en esperanza para los demás, en un recordatorio de que ninguna oscuridad es definitiva. El trabajo en equipo deja un legado de unión. Cuando logras grandes cosas en conjunto con otros, construyes estructuras que pueden sostenerse incluso después de que ya no estés. Un negocio, una organización, una comunidad que aprende a trabajar en armonía se convierte en una fuerza que trasciende generaciones. El aprendizaje en la adversidad y la derrota enseña resiliencia. Tus hijos, tus amigos, tus discípulos, te ven caer y levantarte, y aprenden que ellos también pueden hacerlo. Ese ejemplo queda grabado más profundamente que cualquier discurso. La visión creativa deja un legado de sueños. Tus ideas, tus proyectos, tus inventos, tus obras, siguen vivos incluso cuando tú ya no lo estás. Una visión clara y compartida puede guiar a generaciones que aún no han nacido. La concentración enseña a otros el poder del enfoque. Cuando los demás te ven mantenerte firme en un propósito sin distraerte, comprenden que el secreto de la grandeza no es hacer muchas cosas a medias, sino pocas cosas con maestría. Y finalmente, la transmutación de la energía sexual deja un legado de creatividad y pasión sublimada. Cuando usas esa fuerza para construir en lugar de desperdiciarla, dejas huellas de belleza, innovación y logros que enriquecen la vida de otros. Napoleón Hill creía firmemente que el éxito verdadero es eterno porque vive en la memoria de quienes tocaste con tu ejemplo. No se trata solo de cuánto dinero ganaste o qué posición alcanzaste, sino de cuántas vidas cambiaste con tu actitud, tu disciplina, tu fe y tu entusiasmo. Ese es el triunfo personal que ningún tiempo ni circunstancia pueden borrar. El viaje a través de los 17 principios del triunfo personal de Napoleón Hill nos muestra una verdad que, aunque simple, es profundamente transformadora. El éxito no es un privilegio reservado para unos pocos,
sino una consecuencia inevitable de aplicar leyes universales que siempre han estado a nuestro alcance. No importa de dónde vengas, qué edad tengas o cuáles sean tus circunstancias actuales. Dentro de ti ya están las llaves que pueden abrir todas las puertas que hoy parecen cerradas. Cada principio es como una semilla. Algunos producen frutos más rápido, otros tardan más en germinar, pero todos, absolutamente todos, terminan floreciendo si se siembran con disciplina y se riegan con perseverancia. El propósito definido te da dirección, la fe aplicada te da fuerza, la iniciativa te impulsa a actuar, el pensamiento preciso y la imaginación controlada te brindan claridad y creatividad. El entusiasmo y el autocontrol equilibran tu energía, mientras que el ahorro, la tolerancia y la regla de oro moldean tu carácter. El esfuerzo extra te lleva más allá de los límites, la actitud mental positiva transforma tu visión, el trabajo en equipo multiplica tus resultados, la adversidad se convierte en maestra, la visión creativa en inspiración, la concentración en poder y la transmutación de la energía sexual en una fuente inagotable de motivación. La vida, decía Hill, no premia las excusas ni la indecisión, premia la acción consciente. Por eso, la pregunta no es si estos principios funcionan, porque la historia está llena de pruebas. La verdadera pregunta es, ¿tendrás el valor de aplicarlos cada día, de manera constante, hasta que se conviertan en parte de ti? Este camino no es fácil, pero es seguro. No siempre será rápido, pero siempre dará fruto. El triunfo personal no se alcanza con golpes de suerte, sino con la decisión firme de vivir conforme a estas leyes eternas. Y cuando lo haces, no solo alcanzas éxito material, sino también la riqueza más grande de todas, la paz de saber que has vivido con propósito, con fe, con disciplina y con grandeza. Si has llegado hasta aquí, significa que en tu interior hay un llamado profundo, una voz que te dice que estás listo para transformar tu vida. Escucha esa voz, porque es la chispa de tu verdadero poder. Y ahora, quiero invitarte a dar un paso más en este camino de crecimiento. Suscríbete ahora mismo a este canal, Lo mejor de Napoleón Hill. Aquí encontrarás las enseñanzas más poderosas de uno de los mayores maestros del éxito y el desarrollo personal. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos contenidos que pueden marcar un antes y un después en tu vida. Si este mensaje resonó en ti, si sentiste que algo dentro de ti se encendió, comparte este video con alguien más. Porque al hacerlo no solo siembras inspiración en tu vida, sino también en la de otros que quizá hoy necesitan escuchar estas palabras. Y finalmente, quiero dejarte con una reflexión. Si supieras que tu éxito depende de aplicar de manera consciente uno solo de estos 17 principios a partir de hoy, ¿cuál elegirías primero y cómo empezarías a integrarlo en tu vida? Responde en los comentarios, porque tu respuesta puede inspirar a otros que están en el mismo camino que tú. Recuerda siempre, las llaves del éxito ya están en tus manos. La decisión de usarlas comienza ahora.